Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy desarrollaremos un taller de puntuación y tomaremos en cuenta el estudio de los signos de puntuación mayores y los signos auxiliares, tomando en cuenta la normativa de la RAE publicada en el año 2010. La edición más reciente publicada en este año, 2010, es la llamada ortografía de la lengua española, consensuada especialmente por todas las academias de la lengua y aparecida en dos versiones. Una de referencia, que recoge el texto más amplio y minucioso de la obra, y la otra, básica, una versión más didáctica, más que nada de consulta rápida y de formato más manejable. Hay que recordar que los signos de puntuación, como los que podemos ver en la pantalla, que son los más importantes, orientan, dice, con respecto a la entonación y a las pausas en el habla. Son de gran importancia para poder resolver ambigüedades de sentido o la intencionalidad misma del lenguaje. También sirve para señalar la organización o jerarquización de ideas y debe contribuir a poder expresarnos con mayor claridad. Dicho esto, empezaremos recordando el uso del punto. Ahora bien, es un signo que sirve para señalar el final generalmente de un periodo sintáctico o para dar por concluido un enunciado, básicamente una oración, un párrafo o dar por concluido un texto específico. Representa una pausa fónica más o menos larga, más o menos extensa, entre 4 a 5 segundos, considerando qué tipo de punto estamos empleando o qué tipo de punto estamos representando, según sea el énfasis que se le quiera dar al texto o que le quiera dar el lector. Ahora bien, después del uso del punto, se escribirá siempre con letra mayúscula. Considerando los tipos de punto, dependiendo de lo que se puedan ubicar dentro de un texto, hemos hablado sobre el punto y seguido, ¿sí?, que se emplea básicamente para poder cerrar una oración, en todo caso para poder separar oraciones, el punto y aparte, el cual se emplea para separar los distintos párrafos que conforman un texto, y el punto final, el cual se utilizará para dar por terminado dicho texto. Como signo de puntuación importante, el punto es, lógicamente, de lejos es el más usado dentro de la redacción de documentos. Y como hemos dicho, su utilización es de suma importancia para poder jerarquizar ideas. Seguimos con el uso de la coma. Generalmente dice que indica una pausa breve en la lectura. ¿Ok? Ahora bien, sirve para indicar pausas menores que se deben hacer en las lecturas, ¿sí? Y más que nada se toma en cuenta el uso de la coma dependiendo de las funciones que cumpla ésta dentro de un enunciado o de un grupo de enunciados. Hemos visto la coma enumerativa, la cual sirve para separar palabras o frases que pertenecen a una misma clase o en todo caso elementos que pertenecen a un mismo campo semántico o serie verbal, a menos que éstas estén unidas por algún tipo de conjunción, sea esta copulativa, IE, o disyuntiva, o U, como por ejemplo, ¿no? Se comió mucho trigo, maíz y papas. En la pausa que realizamos, ahí es donde vamos a graficar la coma. La coma vocativa, también hemos hablado sobre la coma vocativa, sirve para separar al interlocutor o vocativo, en este caso a la persona con quien nosotros estamos conversando y a quien, al nombrarlo, estamos buscando llamar la atención de este. Como por ejemplo, te aseguro, Adolfo, que no fue nuestra culpa. La coma hiperbática, ¿sí?, la tercera o el tercer tipo de coma que hemos visto, ¿sí?, se utiliza cuando se ha invertido el orden lógico de una oración, ¿no?
cuando generalmente un elemento del predicado aparece al inicio de la oración. Este elemento irá separado del resto de la oración con una coma. La coma adversativa o conectiva generalmente se utiliza antes de un conector adversativo o consecutivo, como por ejemplo más, pero, sino, aunque, sin embargo, por lo tanto, etc. La coma elíptica, o también llamada la coma verbal, es aquella que sirve para reemplazar a un verbo que se ha nombrado dentro de un enunciado o se sobreentiende la utilización de este. Y así podemos seguir hablando sobre la coma apositiva y la coma incidental, temas que ya hemos trabajado minuciosamente en las clases anteriores. Pasaremos ahora al estudio de los signos llamados auxiliares, ¿no? Son aquellos que señalan pautas convencionales en los textos escritos, de tal modo que ayudan a una mejor comprensión de dichos textos. Allí es donde encontramos, por ejemplo, el uso de los dos puntos, ¿no? El uso de los dos puntos, el cual representa una pausa relativamente larga, se va a utilizar generalmente antes de un enunciado que denote sentencia o una enumeración, y también en algunos casos antes de una cita textual. Entonces, recordemos que el uso de los dos puntos, en primer lugar, se usa para indicar que lo que viene después es una enumeración de elementos incluidos en el primer enunciado o en la primera proposición. En la oración, los puntos cardinales son 4, 2 puntos: norte, sur, este y oeste. También utilizaremos los dos puntos antes de una proposición que señala resumen, explicación o consecuencia de la que le procede. Por ejemplo, Doris, coma vocativa: solo deseo saber una cosa, dos puntos: la verdad de lo ocurrido, ¿no? Aquí, por ejemplo, se usan los dos puntos antes de una explicación o sentencia. Luego también utilizaremos los dos puntos, ¿sí?, cuando se transcribe o antes de una cita textual, ¿ok? Y que generalmente a continuación se escribirá con mayúscula al inicio de dicha cita, como por ejemplo: la delegada afirmó, dos puntos, mayúscula, abro comillas, esta situación no puede prolongarse, cierro comillas, punto. Entonces, el uso de los dos puntos es de suma importancia para poder, en este caso, para poder señalar sentencias, explicaciones, consecuencias, enumeraciones o, en algunos casos, para nombrar o escribir una cita textual. El uso de los puntos suspensivos, ¿sí?, tema que no hemos visto este año, pero que más adelante estudiaremos a profundidad, se emplean usando, dice, se emplea generalmente para crear una especie de suspenso, ¿sí?, o intriga dentro de un enunciado, ¿ok?, con la finalidad, dice, de expresar algún tipo de sentimiento, como por ejemplo duda, temor, ironía. Por ejemplo, quizás yo podría, ¿no? Entonces se hace el enunciado, ¿sí?, se hace cortante porque se coloca los tres puntos para poder crear esa atmósfera de misterio o suspenso o cualquier otro tipo de sentimiento para poder llamar la atención del lector en este caso. El uso de los signos de interrogación se utilizarán generalmente para encerrar o enmarcar las llamadas oraciones interrogativas directas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes quién ha venido? El uso del punto y coma, ¿sí?, el cual representa una pausa menor que el punto y mayor que la coma, se utilizará generalmente en enunciados relativamente extensos. Entonces estamos hablando de enunciados
que puedan abarcar dos o más proposiciones o ideas concretas. Y el punto y coma servirá para poder unir estas ideas, ¿sí? Estas ideas en donde en muchos de los casos, en una de ellas, ya se haya podido utilizar algún tipo de coma. ¿Ok? Ahora bien, se utilizará el punto y coma para separar los diferentes enunciados o proposiciones de una cláusula o enunciado mucho más largo en donde ya se haya hecho uso de algún tipo de coma. Como por ejemplo, si obtengo el primer premio, coma hiperbática, podré ir a París, punto y coma. Si no, coma, tendré que quedarme en casa. Otro ejemplo podría ser, los montes nos ofrecen leña, punto y coma, primer enunciado. Los árboles, coma, que sería nos ofrecen, y para ello utilizo la coma elíptica para reemplazar ese verbo. Los árboles, coma, frutas, segundo enunciado, punto y coma. Las viñas nos ofrecen, reemplazo nos ofrecen por la coma elíptica, las viñas, coma, uvas, tercer enunciado. Entonces, lo que hacemos es separar enunciados dentro de un enunciado mayor, ¿sí? O en este caso, un enunciado principal, digamos. El uso de la raya, que también es un signo de puntuación que no hemos visto y que más adelante, como vuelvo a repetir, tocaremos a mayor profundidad, se emplea para señalar cada una de las intervenciones de los personajes dentro de un diálogo. Esto básicamente se utilizará dentro de un guión teatral, como por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Yo, bien, ¿y tú? Entonces aquí lo que se va a establecer es un diálogo entre dos o más personajes y antes de la intervención de cada uno se utilizará la raya para señalar dicho diálogo. Y finalmente, ¿sí? Dentro de los signos auxiliares más conocidos, más importantes, tenemos los signos de admiración o también conocidos como signos de exclamación. Estos se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración o generalmente para enmarcar o encerrar oraciones exclamativas, que son aquellas que señalan algún tipo de sentimiento o expresan emociones. Como por ejemplo, fíjate cómo baila. Y así hemos hecho un recuento sobre las normas que rigen el uso de los principales signos de puntuación. Hay que recordar que el uso de estos es convencional y que en algunos casos podríamos reemplazar su uso, básicamente el punto y coma, por ejemplo, por el uso de los dos puntos. Y como siempre, tenemos ejercicios para poder seguir aplicando el conocimiento que hemos adquirido con respecto pues al tema de básicamente la ortografía puntual o los signos de puntuación. Como por ejemplo, coloque las comas que faltan en las siguientes oraciones. Además de ello, especifique qué tipo de coma se ha empleado. Y empezamos entonces. Vamos a tomar aquí un marcador o resaltador. Utilizaremos el color rojo y empezaremos. Voten por mí, jóvenes compatriotas. Entonces aquí se debe de graficar una coma llamada vocativa. ¿Por qué razón? Porque va a servir para separar al vocativo, en este caso los jóvenes compatriotas, a los vocativos en este caso, porque serían las personas a quienes nosotros nos estaríamos dirigiendo para llamar su atención. Por lo tanto, se utilizará esta coma vocativa. Cobre el córner, árbitro, cóbrelo. Igualmente, aquí también haremos uso de la coma vocativa para poder separar al vocativo, que en este caso sería el árbitro, ¿sí? Porque nos estamos dirigiendo a él,
para poder separar a este vocativo del resto de la oración. No fumen, señores visitantes. De la misma forma también aquí estamos separando el vocativo, señores visitantes, del resto de la oración. Por lo tanto, estaremos graficando también la coma vocativa. Yo barro el suelo, friego los platos. Ya, aquí estamos haciendo una enumeración de acciones, por lo tanto, estaremos separando con la coma llamada enumerativa cada uno de las acciones que conforman este enunciado. Y como podemos observar, este enunciado, ¿sí?, el último enunciado o la última enumeración no está encabezado por una conjunción. Por lo tanto, tendremos que graficar también una coma antes de ello. Y diremos, yo barro el suelo, coma, friego los platos, coma, hago las camas, coma, tiendo la mesa. Y seguimos avanzando. El número 5 dice, Pelé, según los entendidos, es un gran futbolista. Aquí, como podemos notar, hay una especie de aclaración. ¿Sí? Es una idea o un enunciado, que se inserta entre la oración para poder dar una especie de aclaración, ¿sí?, con respecto a lo que se quiere decir. Para ello, separaremos esta aclaración con una coma antes y una coma después, y esa coma se llamará la coma aclarativa. Ahora bien, aquí también tenemos otro caso, la conversación, coma, sincera o no, coma, era desinteresada. Ahora, ¿qué nos dice la normativa? Que nosotros podemos obviar esta aclaración y el sentido de la oración no cambiará. Veamos, la conversación era desinteresada. Entonces, para poder dar algún alcance con respecto al enunciado, vamos a introducir esta aclaración, ¿sí? Entonces, debemos de separarla con una coma antes y una coma después. Con gran serenidad, coma, el jefe resolvió la situación. ¿Descubriste qué tipo de coma es? Te doy otra ayuda. El jefe resolvió la situación con gran serenidad. Efectivamente, lo que hemos hecho aquí es alterar el orden lógico de la oración. Entonces, hemos colocado un elemento del predicado que se llama complemento circunstancial de modo. Y vamos a separarlo con una coma llamada hiperbática, porque sirve en casos en que el enunciado ha sido alterado su orden. Seguimos con la número 11. La número 11 dice, el dinero hace rico al hombre, coma, más no dichoso. Que a propósito, este más está mal tipiado. No debería llevar una tilde, ¿sí? Porque este más equivale a la conjunción adversativa, pero entonces estamos hablando de la coma llamada conjuntiva o adversativa. Y para poder terminar esta parte, trabajaremos la número, aquí, la número 18. En la boca tenía una úlcera, ¿sí? Y en la visión, coma, que equivale a tenía, ¿sí?, que equivale a tenía, por lo tanto es una coma efectivamente elíptica o verbal, porque está sirviendo para reemplazar este verbo. Entonces diremos, en la boca tenía una úlcera y en la visión tenía dioptrías. Es así como ponemos en manifiesto o en práctica cada una de las normas que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas 2 o 3 semanas en que hemos trabajado el tema de los signos de puntuación. Luego desarrollaremos ejercicios en donde en esta oportunidad utilizaremos o recordaremos el uso de los puntos, específicamente el punto y seguido, para poder separar dos
enunciados u oraciones. Para finalmente entrar a lo que es los ejercicios con respecto al uso del punto y coma y de los dos puntos. Espero que el tema haya podido ser más claro, se haya podido entender mucho mejor cada una de las normativas que rigen el uso de los signos de puntuación, sean mayores y sean auxiliares. Saben muy bien ustedes que la práctica hace al experto, por lo tanto, hay que seguir practicando día a día para poder entender mejor este tema importante dentro del estudio de la ortografía. Conmigo hasta la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Bye bye. Nos vemos el próximo lunes.